Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos la vez pasada y la antepasada con respecto a los lentes, porque cuando hablamos de la ley de reciprocidad tenemos que tomar en cuenta varios factores. El primero de esos factores, obviamente, es la luz, ¿verdad? La luz en la que estamos nosotros realizando la toma. O sea, es muy importante si la luz es natural, qué hora es, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia de esa luz a nivel de luces, de sombras? Y bueno, ¿y cuál es la temperatura de la luz en ese momento? Recuerden que al puro inicio, yo creo que la primera clase hablábamos un poco de eso, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en una vela, eh, ay caramba, le hice muy arriba. Cuando nosotros pensamos en una vela, ¿verdad? Nosotros tenemos la velita y dependiendo de la temperatura de la luz, ¿verdad? Esa vela se va a ver entre tonos azules, ¿verdad? De pronto verdosos, amarillosos naranjas, aquí tengo un fallo naranja, amarillosos naranjas, ¿verdad? Un poquito por ahí, amarillosos naranjas, hasta que finalmente tenemos la temperatura más alta, ¿verdad? Que anda entre naranjas y rojas. Que ahí es donde uno juega, ¿verdad? Y uno empieza como a tocar la llamita, pero es en esas temperaturas, en las más rojas, donde todavía podemos soportar el calor. Conforme la temperatura va acercándose hacia los fríos hasta llegar al blanco perfecto, sencillamente ahí ya nos quemamos, ¿verdad? Ya la temperatura de la luz en las zonas azules es la temperatura más alta, ¿verdad? Que tenemos, no la cálida. O sea, la percepción de la luz es más psicológica que realmente la temperatura de la luz. Entonces, cuando la luz se va acercando hacia mediodía, bueno, digamos, pensemos desde las 8 de la mañana hacia mediodía, cuando llega mediodía, aunque esté nublado, es cuando la temperatura de la luz está más alta, ¿verdad? Más alta, por lo tanto está más fría. Conforme esa luz empieza a menguar, ¿verdad? Imaginémonos como desde la 1 hasta las 5 de la tarde, más o menos por ahí, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde, esa luz se va poniendo cálida, pero es porque ahí la temperatura está más baja y por lo tanto eh, se ve cálida, ¿verdad? Pero no porque sea más caliente, sino porque más bien es más fría en el sentido de temperatura. Aquí la luz es más fría, más azul, en sentido de que la temperatura es más alta. Mira, tenemos que entenderlo de esa manera para poder entender también cómo compensar un poco la luz. Entonces, el primer factor importantísimo, ¿verdad? Es la luz ambiente que haya en ese momento. El segundo factor fundamental es el ISO. ¿Con qué ISO ando yo? ¿Verdad? Porque el ISO va a depender de lo que yo quiera a nivel de fotografía. Si yo quiero una foto con muchísimo detalle, porque es una foto que voy a publicar, obviamente andaríamos con ISOs bajos, 64, 100 por ahí. Si es una situación estándar donde puedo tener un mínimo de ruidito, ¿verdad? Pero que no me va a afectar a nivel de imagen, puedo andar por cerca de 400. Y si realmente estoy en malas condiciones de luz y necesito subir el ISO para poder generar una imagen un poquito congelada o ciertas cuestiones más artístico-plásticas, pues esos ISOs podrían andar por 800 o más alto, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de qué es lo que yo quiero en la imagen, el ISO que tenga. Y esta luz y este ISO son los que me van a dar permiso a mí para poder utilizar ciertas velocidades y ciertos diafragmas, ¿verdad? O sea, ¿es eso lo que me va a dar a mí permiso? ¿Usted quiere detalle? Ok, me tiene que dar tiempo. ¿Usted quiere tal cosa? Va a pasar esto, ¿verdad? El ISO que andemos en la cámara es el que va a condicionar la imagen que yo vaya a tener. Y por supuesto también el enfoque, ¿verdad? Si yo tengo algo enfocado en puntual, pues obviamente la cámara solo va a leer eso, pero si es una imagen general, ella me va a leer toda la situación y a partir de ahí me va a dar o no autorización para la utilización de ciertas cosas. El tercer factor es el lente, de alguna manera, ¿verdad? Y cuando ya podamos trabajar con cámaras reflex todos, el lente también va a determinar muchas cosas, porque si yo, por ejemplo, ando con un 28 milímetros, ¿verdad? La distancia focal es muy corta, versus si ando con un, no sé, un 400 milímetros, ¿verdad? Que la distancia es mucho más grande y entre más distancia tenga,
pues también la cámara me va a dar permiso de ciertos diafragmas y ciertas velocidades dependiendo de la luz ambiente que haya. Y por supuesto, de 4 y 5 tendríamos entonces la velocidad, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos en la foto, y el diafragma. ¿Verdad? Pero para poder utilizar estas dos cosas, dependo por completo del ISO y de la luz ambiente que haya en la escena. Entonces, nada más para repasar, ¿verdad? Vamos a ver de nuevo un poquitito lo de los lentes, si todavía no lo tienen algunos muy claro, para que a todos nos quede clarito, ¿verdad? Cómo funciona eso de los lentes. Ya vimos los diafragmas, ¿verdad? Ya sabemos que entonces un número pequeño en un diafragma equivale a un diafragma abierto, un número más alto equivale a un diafragma cerrado. Y por lo tanto voy a tener más luz o menos luz a partir de esos diafragmas. En el caso de los lentes, del milimetraje, ¿verdad? Hablábamos como un lente más o menos estándar, el que sería el lente 45-50 milímetros. Pero dijimos que este lente era el que equivalía en buena medida, ¿verdad?, a la óptica del ángulo de visión humana, ¿verdad? Digamos que eso es un ojo, entonces aquí lo que capta el lente es exactamente nuestro ángulo de visión. A partir de acá, los lentes menores, que andarían más o menos por 38, 35, 28, 18, 16, ¿verdad?, incluso menos, los denominamos lentes gran angulares. Lentes gran angulares, que tienen la particularidad de distorsionar las líneas horizontales y verticales. Al tener una distancia focal más pequeña son más luminosos y tienden a enfocarlo todo. O sea, si yo fotografío un piso con un gran angular, digamos un 18 milímetros, no voy a ver la horizontalidad del piso de esta manera, ¿verdad? Si fuera digamos un piso, no sé, de cuadritos o algo así, ¿verdad? Yo no vería el piso de esta manera, sino que lo vería completamente distorsionado. O sea, con un lente gran angular, mi piso se vería más o menos así, ¿verdad? Se va a distorsionar por completo el horizonte. Por completo se estaría distorsionando. Y por lo tanto, las verticales también se distorsionarían y las horizontales. O sea, yo no podría ver esto normal, sino que lo vería completamente distorsionado por el gran angular. Y de igual manera los rostros se distorsionan y todo lo que fotografiemos se distorsiona con un gran angular. Todo lo enfocan, o sea, no vamos a lograr hacer desenfoques de plano con un gran angular. Sí lo podemos hacer con un 50, pero con un 28, o sea, es imposible, ¿verdad? Todo va a tender a quedar enfocado. Y del 45 para arriba, del 50 para arriba, ya el 55, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 400, los denominamos lentes de ángulo estrecho. ¿Verdad? Lentes de ángulo estrecho, que más bien lo que hacen es que se va reduciendo todavía más el ángulo de visión, nos permiten acercarnos y además a partir de acá son capaces de enfocar solo una cosa a la vez, ¿verdad? O sea, yo puedo tener esta manzana a la distancia, ¿verdad? Y donde yo la acerco con los lentes, solo la cámara es capaz de enfocarme siempre la manzana. Entonces, si yo le cierro el diafragma a un lente grande, solo voy a obtener más y más detalle en el único objeto que es capaz de enfocar, y hacia atrás siempre va a quedar fuera de foco. Tienden a ser un poquito más lentos, ocupan más tiempo, obviamente por la distancia focal. Y luego teníamos a partir de 400, 600, 700, 1200 y 1600, que ya son lo que llamamos teleobjetivos, ¿verdad? Que ya literalmente son telescopios, ¿verdad? Que tienen un enorme, gigantesco alcance y que obviamente aplastan el segundo plano todavía aún más que los ángulos estrechos. Y luego hablamos de los lentes especiales, por ejemplo el zoom, ¿verdad? Los zoom serían lentes especiales, porque en un solo lente yo puedo tener un 18-55, y eso quiere decir que tengo un gran angular, a veces viene 18, 28, 35, 55, por ejemplo. Entonces en un solo lente yo tengo diferentes distancias focales. En un solo lente yo puedo tener
por ejemplo, 4 o 5 distancias focales diferentes, como si pudiera tener 5 lentes diferentes, ¿verdad? Teníamos los ojos de pez, que ya trabajan por ángulo de visión, o sea, tenés un 90 grados, un 180 grados, ¿verdad? Que ya es así como el doble de esto. Y teníamos los macro y los micro, que son lentes especiales, ¿verdad? Porque tienen una distancia focal muy corta y por lo tanto acercan muchísimo más las cosas, ¿verdad? Entonces tienen esa particularidad. Lo ideal es conseguir lentes macro que tengan por lo menos 5.6, 8 de diafragma, ¿verdad? Para que nos dé más detalle todavía, pero son capaces de enfocar una sola cosa a la vez. Ya con los diafragmas, ahora sí, tratemos de entender un poquitito la otra cosa, que era la ley de compensación. La ley de compensación, que literalmente es una balanza, ¿verdad? Cuando yo hablo de ley de compensación, estoy hablando literalmente de una balanza entre velocidades y diafragmas, ¿verdad? Donde yo en el fotómetro siempre tengo que lograr que ese equilibrio esté completamente perfecto. Decíamos entonces que la ley de compensación es con los diafragmas y las velocidades, ¿verdad? Es a partir de ahí que yo voy a compensar la luz. Vamos a limpiar ahora. Muy bien. Entonces yo tengo, pongamos aquí como 8 estándar, 8, 11, 16, 22, 36, 32, 36, ¿verdad? Eso serían diafragmas cerrados. Y por aquí tendríamos 5.6, 4.5, 2.8, 1.4. Tomando en cuenta, ¿verdad?, que algunas cámaras, como les decía, nos pueden dar un diafragma 6, un diafragma 7 por aquí, un 3.8 por acá, un 12 por aquí, un 18 por aquí, ¿verdad? Dependiendo de la cámara, nos van a aparecer diferentes diafragmas posibles estándar, ¿verdad?, que también se pueden utilizar. Vamos a usar el 8, que es como un diafragma bastante estándar, ¿verdad? Y entonces decíamos a partir de ahí, ¿verdad?, que en la ley de reciprocidad tenemos que entender que cuando yo abro un diafragma, o sea, si yo estoy en 8 y paso a 5.6, un diafragma 8 sería como así, y un 5.6 sería mucho más grande, y un 11 sería más chiquito, ¿verdad? Entonces, si yo paso de 8 a 5.6, yo le estaría dando el doble de luz más, porque estoy abriendo el diafragma, ¿verdad? Entonces, sería 2 pasos más de luz con solo que pase de 8 a 5.6. Si mi cámara tiene un 7 o un 6, si yo paso de 8 a 7, ahí sí sería un medio paso, ¿verdad? Pero si yo paso en este momento de 8 a 2.8, aquí serían 2, 4, 6 pasos más de luz. En cambio, cuando cierro, o sea, si yo paso de 8 a 11, le estaría dando solamente medio paso menos de luz. Medio paso menos de luz. De manera que si yo paso de 8 a 22, le estaría dando medio, 1, 1 y medio. Le estaría dando 1 y medio pasos menos de luz, ¿verdad? Así es como funciona esta cuestión. Entonces es más fácil sobreexponer una imagen, es más fácil quemarla, porque cuando yo abro el diafragma, estoy dándole el doble de paso en cada paso, que cuando yo cierro el diafragma, que solo le doy medio. Entonces, en la ley de reciprocidad, los diafragmas cerrados equivalen a menos luz. Equivalen entonces a subexposición. Y los diafragmas abiertos equivalen a más, ¿verdad? Entonces aquí sería sobreexposición. ¿Ok? Entonces yo puedo compensar la luz de una imagen con diafragmas o con velocidades.
Lo que va a depender es cuál es mi intención. O sea, si lo que a mí me interesa es hacer un retrato con un diafragma 5.6 y la foto me está quedando sobreexpuesta o subexpuesta, entonces yo equilibro esa sobreexposición o esa subexposición no abriendo, cerrando el diafragma, porque yo digo, no, es que yo quiero mi foto en diafragma 5.6. Entonces lo que hago es equilibrarlo con velocidades. Si por el contrario, yo lo que quiero es congelar o quiero un movimiento creativo y esa fotografía se me está sobreexponiendo, subexponiendo, lo hago con diafragmas, no con velocidades, ¿verdad? Entonces, las velocidades funcionan parecido a los diafragmas. Pongamos aquí velocidad 60, digamos que es como la velocidad igual, estándar. Recuerden que la velocidad es 60 milésimas de segundo, porque son 100 milésimas. Depende del movimiento y de la luz. Yo puedo congelar un movimiento perfecto con una velocidad que aparentemente es lenta si el movimiento viene frontal a mí. Entonces, en velocidad 60 tendríamos 30 milésimas de segundo, 15 milésimas de segundo, 8 milésimas de segundo, 4, 3, 2 milésimas de segundo, hasta llegar a 30 milésimas de segundo, ¿verdad? O incluso bulbo. Hacia acá serían 125, 250, 500 milésimas de segundo, 1000 milésimas de segundo, hasta 2000 milésimas de segundo, dependiendo de nuestra cámara. Entonces, en las velocidades, si yo, más bien voy para allá ahora, ¿verdad? Porque los diafragmas cerrados tendríamos que compensarlos con más tiempo, ¿verdad? Entonces ahora vamos al revés. Y los diafragmas abiertos tendríamos que compensarlo con menos tiempo, o sea, una velocidad más rápida. Entonces, de 60 a 30, que es una velocidad más lenta, yo le estoy dando el doble más de luz. Si yo de 60 milésimas de segundo me paso a 4 milésimas de segundo, aquí sería 2, 4, 6, 8 pasos más de luz. Si de 60 me paso a 125, sería medio paso menos de luz. Si me voy de 60 a 500, sería medio, 1, 1 y medio menos pasos de luz, ¿verdad? Porque si el diafragma está abierto, yo tengo que darle una velocidad más rápida para que no se sobreexponga. Si el diafragma está cerrado, yo tengo que darle una velocidad más lenta para que la imagen no se subexponga, o sea, no quede oscura, ¿verdad? Entonces, la manera de compensarlo es, obviamente, a partir del fotómetro, ¿verdad? Si mi fotómetro está en 0, si yo estoy en este momento en velocidades, ¿verdad? Mi prioridad es velocidad. Y mi diafragma está, mi control de exposición en el fotómetro está más 1, más 2, menos 1, menos 2. Y digamos que estoy en velocidad, en este momento estoy en velocidad 125, perdón. Ay, el 125 más feo. Estoy en 125, ¿verdad? Y lo que quiero es congelar y la foto me está quedando clara, entonces la cámara me va a indicar, no, se le está sobreexponiendo paso y medio de luz, la marca del fotómetro me va a andar por ahí. Entonces yo digo, ok, entonces si está ahí con un diafragma, por ejemplo 5.6, entonces yo voy a darle un paso y medio menos de luz. Entonces de 5.6 me estaría pasando a 5.6, sería medio, 1 y medio pasos de luz. Entonces modifico este 5.6 por diafragma 16 y el fotómetro me indica entonces una lectura correcta, a menos de que yo quiera subexponer o sobreexponer adrede, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es que anda la cuestión de la ley de reciprocidad. Entonces vamos a... Para los que se les cortó cuando estuvimos medio haciendo los ejercicios, ¿verdad? En el examen y en la práctica, en el quiz que vamos a hacer el martes, que es un quiz obviamente básico de cosas esenciales para que estudien para el examen, entonces nosotros tendríamos, ¿verdad? En el examen les va a aparecer motivo, que es
lo que yo quiero que fotografiemos. Les va a aparecer luz, que es lo que no podemos modificar. Después les va a aparecer ISO, velocidad, diafragma, distancia focal, que va a equivaler a los lentes, balance de blancos, ¿verdad? Que lo vamos a empezar a usar desde ahora, y control de exposición, o sea, cuántos pasos le dimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero fotografiar es, bueno, vamos a poner el ejemplo del pelícano, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí en la orilla del mar, aquí estoy tomando la foto, ¿verdad? Aquí está mi cámara y aquí está mi lente. Y en este momento se acaba ya la distancia, aquí está la arena y aquí está el mar. Y se acaba de levantar un pelícano, ¿verdad? De manera horizontal, se acaba de levantar un pelícano y yo quiero fotografiarlo, ¿verdad? En detalle, o sea, yo quiero que el pelícano me quede perfectamente enfocado, incluso con las gotitas de agua de que él se acaba de levantar. Entonces, el motivo es congelar perfectamente un pelícano en este momento, con máximo detalle, para una publicación. Y la criaturita está a 100 metros de distancia de mí, una cuadra completa, 100 metros de distancia. La luz que hay en ese momento son las 10 de la mañana, ¿verdad? O sea, el sol está que hasta él mismo no se soporta, digamos en una playa Guanacaste a las 10 de la mañana que está el sol full, ¿verdad? Esas son mis condiciones de toma. La última vez que yo utilicé mi cámara, porque había estado haciendo otras fotografías, el ISO lo dejé en 400, la velocidad estaba en 30 milésimas de segundo, el diafragma estaba en 2.8, digamos que andábamos lentes independientes, entonces el lente que andaba era un 28 milímetros, el balance de blancos estaba en nublado y el control de exposición me indicaba +1, ¿verdad? Ok, así es como les va a aparecer el ejercicio en el examen, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer son las correcciones de lo que yo considero que debería ser para poder modificar esa condición de luz. Obviamente, con esta luz, ya ISO 400 sería un ISO demasiado alto para poder fotografiar lo que yo quiero, porque me va a tender a sobreexponer. Entonces, aquí yo tengo que modificar el ISO por dos cosas. Primero, porque me están diciendo que es para una publicación. Entonces, necesito bajar el ISO por una cuestión de lograr detalle en la imagen. Y en segundo lugar, porque la luz es tan fuerte que con ese ISO se me va a sobreexponer. Entonces, yo digo, ok, no puede ser 400. ¿Cuál ISO sería el más correcto? El más bajo que mi cámara me permita, sea 64 o 100, por ejemplo, ISO. ¿Ok? Entonces ya ahí ya modificamos bastante la luz. Después dice congelar perfectamente. Ya sabemos que 30 milésimas de segundo es una velocidad bastante lenta. Entonces, si yo aquí me hago la tablita, ¿verdad? Y estoy en 2.8 con una velocidad de 30 milésimas de segundo, ¿verdad? 30 milésimas de segundo. O sea, aquí tendría que casi soltar la cámara porque hasta fuego me echaría la cámara con ese ISO, ese diafragma y ese lente. O sea, todo está full luz, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, la prioridad en este momento es la velocidad. ¿Qué pasa si yo congelo, ¿verdad? Si me voy a, en este caso, sería, ¿cómo se llama? Sería 30, 60, 125, 250, 500, 1000. O sea, yo podría hasta usar una velocidad de 1000 milésimas de diafragma, ¿verdad? Entonces, aquí yo me estaría corriendo, se estaría cerrando medio, 1,5, 2,5 pasos menos de luz. Ahí estaría compensando 2,5 pasos de luz si me paso más bien a 1000 milésimas de segundo, ¿verdad? Que equivaldría aquí a 2,5 pasos menos de luz.
Diafragma 2.8. Bueno, y tendría también que cerrarlo por acá, ¿verdad? Si lo dejo igual se me va como a sobreexponer. Entonces, si aquí cerré 2 pasos y medio menos de luz, aquí tendría que ser 4.5, 5.6, 8, ¿verdad? Aquí sería 8, 11. Aquí sería medio, 1, 1 y medio, 2 y medio, 16. O sea, una compensación más o menos correcta vendría a ser, aquí también estoy cerrando 2 pasos y medio de luz, vendría a ser una velocidad 1000 con un diafragma 16. Si el lente me lo permite, ¿verdad? Porque recuerden que en distancia focal, dependiendo del lente, si el lente es muy potente, no me va a dejar tal vez diafragmas tan cerrados, ¿verdad? Pero va a depender un poco del lente. Pero si me lo hacen así, digamos que la compensación estaría más o menos bastante bien, ¿verdad? Ahora yo puedo decidir no cerrarle tanto, puedo decidir dejarle, por ejemplo, un F8, ¿verdad? O un 5.6, si la cámara me lo permite. Y entonces digo, bueno, voy a darle 2 pasos y medio menos de luz para poder congelar y voy a darle solamente un 1,5, en este caso si fuera un F8 sería 1,5, pasos menos de luz, ¿verdad? Podría ser exactamente así. Obviamente en un fotómetro la cámara me va a indicar específicamente, a la hora de yo ponerle velocidad, ella me va a indicar exactamente qué diafragma ponerle. Pero aquí lo que necesito es que lo hagan como pensado, o sea, qué sería lo que la cámara me estará pidiendo. Obviamente con 28 milímetros, el horizonte empezaríamos por verlo así, o sea, ni siquiera lo podríamos ver y el pajarillo se vería ahora como una pulga en el espacio. Entonces aquí estamos hablando de 100 metros de distancia, por lo menos estaríamos ocupando desde 200 a 300 milímetros, ¿verdad? Un lente que me permita acercarme a 100 metros de distancia. Obviamente nublado sería sol. Y aquí, como ya lo compensamos acá, ¿verdad? Simplemente pondríamos de nuevo una cuestión de velocidad, 2,5 pasos, diafragma, 1,5 pasos, ¿verdad? Así es como yo esperaría que ustedes respondan a un ejercicio de examen, ¿verdad? Que bueno, como les digo, obviamente no nos va a dar la medición exacta, ¿verdad? Porque ahí estaría el fotómetro, pero sí nos ayuda a generar un pensamiento, ¿cómo se llama? Fotográfico importante, ¿verdad? Y también dijimos que si esta hora cambiara, que si en lugar de ser las 10 de la mañana, fueran las 5 de la tarde, por ejemplo, todas estas condiciones cambiarían, ¿verdad? El 400 casi que se quedaría, porque con esta luz ocupamos más bien otra cosa. Aquí no podríamos usar velocidades tan rápidas, ¿verdad? Tendríamos que ver si nos da permiso de 125, porque en 60 si va lateral se mueve. Aquí casi que tendríamos que dejar el diafragma abierto, el lente sigue igual, aquí tendríamos que poner nublado y obviamente esto variaría notablemente, ¿verdad? Entonces, el martes vamos a estar haciendo varios ejercicios de este tipo, ¿verdad? Para que cada vez nos quede más claro cómo empezar a trabajar desde el pensamiento fotográfico, ya con toda la información que tenemos en la cabeza de diafragmas, ISOs, lentes y velocidades.